Muy buenas tardes, amigos. Buenos días, buenas noches. Está conmigo en esta ocasión el doctor Ernesto Ávila, médico homeópata, también psicólogo, ¿verdad? Psicólogo gestal. Correcto. Muy bien. Me gustaría hablar de otro tema. Y es, bueno, ya estamos viendo que la medicina homeópata trabaja al final con la energía vital de la persona o del animal o del ser vivo, porque ya estamos generalizando. La estimula, la activa y estamos trabajando con los propios recursos del paciente. La homeopatía lo único que viene es a activar. ¿Estamos de acuerdo? Viene a optimizar la fuerza curativa natural. Perfecto. ¿Por qué explico o por qué lo menciono de esta manera? Para la homeopatía ortodoxa, la homeopatía original, hay tres maneras básicas de enfermar. Entonces, un ser vivo puede enfermar porque tiene menos energía, menos función, porque tiene más función su organismo, o más energía de la saludable, o porque la energía está pervertida. Doy ejemplos. En una hipotensión arterial hay menos energía de la saludable. En una hipertensión arterial hay más energía de la saludable. Y en un infarto hay daño ya estructural, y hay úlceras, hay lo que sería un daño al tejido directamente. Entonces, esas son las tres formas de enfermar. ¿Qué significa? La fuerza armoniosa que mantiene el equilibrio de todas las funciones y de los órganos del cuerpo no fue suficiente para revertir la insuficiencia, el exceso o la perversión de sus funciones. Entonces, eso es lo que hace un medicamento homeopático. Ok, muy bien. Lo cual me lleva a mí a otro concepto que yo quiero pedirte que nos clarifiques. Bueno, ya vimos cómo actúa la homeopatía, optimizando esta capacidad curativa y recursos naturales del ser humano. Muy bien. Pero a veces encontramos que hay personas que tienen una tendencia mórbida más acentuada que otras. Y que yo sepa, ahí la homeopatía tiene un concepto que le llama terreno, miasmas. ¿Nos puedes clarificar cómo es esto? Porque a donde quiero yo llegar es el efecto preventivo. Es decir, ¿la homeopatía se puede tomar solamente en casos de enfermedad? No, desde prevención, curación y paliación. ¿Qué sería entonces? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una manera particular de metabolismo. Habemos personas con metabolismo rápido, hay personas con metabolismo lento, hay personas con un metabolismo muy distorsionado. Entonces, esto se le llama noción de terreno. Terreno es el lugar en el cual actúan ciertas fuerzas. ¿Sí? Nuestro cuerpo es un terreno biológico, bioquímico, eléctrico. ¿Sí? Entonces, para la homeopatía, de acuerdo a Samuel Hahnemann, hay tres terrenos y la palabra, acuérdense que estamos hablando del siglo XVIII y principios del siglo XIX, 1790 a 1810. Se llaman miasmas. Miasmas, la traducción literal, significa un defecto. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos la tendencia a tener un defecto de funcionamiento. Hay quienes son, como les digo, de un metabolismo más lento, les hace muy frecuentemente la digestión es muy lenta, independientemente a veces de los alimentos que tengan. Hay personas que son más pasivas, otras mucho más activas, otras que de plano son completamente desordenadas, etc. Entonces, a partir de esas maneras, se le da nombre a estos tres miasmas o tendencias o terrenos. El miasma psórico, PS, ¿sí? Como psicología, psórico, que significa tiende a tener metabolismo o enfermedades por carencia, por falta de energía. Eso se llama miasma o terreno psórico. El segundo terreno, les mencioné, más energía de la saludable. Una ansiedad, hay más energía de la saludable. ¿Sí? Estoy poniendo ejemplos. Por ejemplo, una diarrea, hay un movimiento intestinal más rápido del saludable. Entonces, ese terreno miasma se llama miasma psicósico, no psicótico. El psicosis es la enfermedad mental. Psicosis con PS e Y significa más energía de la saludable. Y luego el tercer miasma se llama miasma sifilínico, no sifilítico. Yo les expliqué hace ratito que había tres enfermedades muy comunes. La sarna, que tiene tendencia sórica a la piel, es incómoda, tiende a dejar a la gente con comezón y cansada, etc. La gonorrea, en donde hay flujos, más flujos de los normales,
¿sí? Es un miasma psicósico. Y luego la sífilis, que destruye la piel, destruye el tejido nervioso, produce úlceras. Entonces se llama miasma sifilínico, no sifilítico, sifilínico. De ahí vienen los nombres. Ok. Y entonces, un buen médico homeópata va a observar, y esto a mí me resulta interesante, porque la medicina científica lo que busca es el patógeno. Se hace un estudio para determinar cuáles son los agentes patógenos, se hace el estudio con el antibiograma y ya directamente se va al microbio, al virus, al antibiótico, a la sustancia. A la sustancia, ya no le damos vuelta. Muy bien. En homeopatía se trabaja con el terreno entonces. Así es. O sea, no necesitamos de un estudio de gabinete que nos diga, esta persona tiene qué sé yo, alguna bacteria, gonococo, estafilococo, en fin, gran positivo, gran negativo, no hace falta eso. Entiendo. Como disciplina médica, la homeopatía también puede nutrirse de ciertos estudios de laboratorio de gabinete para poder confirmar o tener más precisión sobre lo que ocurre. Con respecto a tu pregunta, para la homeopatía no es indispensable conocer el nombre del microorganismo, ya sea virus, bacteria, hongo o parásito. No es indispensable conocerlo. ¿Por qué? Porque actúa a través de lo que se llama individualidad morbosa. ¿Qué significa? La manera personal de enfermar. Y por lo tanto, no me interesa cuál es el microorganismo, porque yo lo que estoy haciendo es ayudar al sistema inmunológico, al sistema de recuperación por células madre, al sistema de recuperación por inflamación y por antibióticos naturales o por antiinflamatorios naturales, para que se optimice con sus propios recursos. Entonces, otra de las cosas interesantes, la homeopatía desde que se funda, toda esa experimentación pura de las sustancias que se investigaron para saber para qué sirven, se ha ido incrementando en cuanto al número de medicamentos o de sustancias o remedios de medicamentos. Y no se ha excluido uno solo desde que se originó, cosa diferente a la homeopatía. Han habido más medicamentos en homeopatía, pero los antiguos se siguen conservando y siguen manteniendo su propia eficiencia. Entonces, no necesitamos el nombre específico del microorganismo, sí necesitamos el diagnóstico. ¿Qué es lo que tiene? Tiene colitis ulcerosa con dolor, con úlceras en el intestino, y entonces ya dará el medicamento homeopático para eso. Pero, por ejemplo, nosotros no damos antigripal como tal. Es, ejemplo, con todo esto que está ocurriendo, sabemos qué es. ¿Sí? Entonces la persona comienza con catarro, con secreción transparente, clarita, le arden la nariz, tiene tos y tiene un poco de fiebre. Eso vamos a llamarle síndrome gripal, para no meternos en controversia. ¿Ok? Síndrome gripal. Tarde o temprano, por la convivencia en el trabajo o en la casa, alguien más va a empezar a tener y va a sentir malestar general, dolor de cabeza y fiebre. El microorganismo por la convivencia puede ser el mismo, pero la manera individual, cómo se enfermaron de ese microorganismo, en homeopatía le correspondería un medicamento, al primer caso que les acabo de decir, del catarro, de la tos y de la fiebre, y otro medicamento completamente diferente al que tiene cuerpo cortado, fiebre y ganas de que lo apapache. ¿Sí? Entonces serían dos medicamentos opuestos. No estamos yéndonos hacia el organismo patógeno, estamos yéndonos hacia la persona que trae síntomas. Así es. El elemento preponderante son los síntomas, la sintomatología. Correcto. Pero va junto con eso algo muy interesante en la homeopatía que no aparece definitivamente en la medicina científica, y es los síntomas mentales. ¿Nos puedes hablar de estos síntomas mentales y por qué eso hace que la medicación sea individualizada también? Correcto. Entonces, nada más para hacer una puntualización, porque me pediste de la parte preventiva. Perdón, sí. Entonces, cuando ya salió una persona del padecimiento agudo, de los síntomas por los que va a la consulta inicial, entonces se pueden dar remedios homeopáticos caracterizados o identificados a partir de la manera o la personalidad que cada quien tiene o cómo tiende a enfermarse frecuentemente, y se llama medicamento constitucional, es el término técnico, que es lo que le va a permitir que esas tendencias a enfermarse de cierta manera, con cierta frecuencia y de cierta intensidad, o se dilaten
en periodicidad sea menos frecuente y mucho más intensos, o que deje de enfermarse de eso. Y se llama miasma o terreno latente. Y ahí se mantiene sin que dé problemas o espaciándose. Entonces, esa es la manera preventiva también. Se pueden tener consultas de prevención sin síntomas, pero tomando en cuenta los elementos de la personalidad y las maneras de enfermarse con su historia de enfermedades. Y con respecto a esta parte de la cuestión que me acabas de mencionar. Los síntomas mentales. Sí, los síntomas mentales para nosotros son cualquier sentimiento y emoción que produzca un daño o un malestar en el individuo y que no le permite estar a gusto consigo mismo o con su entorno. Por ejemplo, ansiedades, depresión, melancolías, faltas de concentración, pesadillas, etc. Entonces, todo ese tipo de conjunto sintomático, ideas recurrentes, ideas persistentes, ideas distorsionadas, traumas, para la medicina homeopática son dignos de tomarse en consideración y son mucho más relevantes que los síntomas físicos. No, se toma el conjunto sintomático completo. Cuando nosotros vemos a un paciente, le preguntamos síntomas físicos de todos los órganos y sistemas. Le preguntamos síntomas emocionales, si hay alguna emoción que en ese momento o de 7 a 15 días le esté trayendo molestias a él mismo o a su entorno, a su convivencia, y algunas ideas que le estén costando trabajo de poder manejar o trascender. Y ya en base a todos esos tipos de sintomatología física, mental y emocional, hacemos una prescripción. Excelente, muy bien. Pues bueno, como vamos viendo, amigos, este tema de la homeopatía no es tan simple. Muy bien, ahora pues vamos a una cosa mucho más práctica. ¿Para qué sirve la homeopatía entonces? Sirve para curar cualquier tipo de enfermedad, para prevenir cualquier tendencia a enfermarse y para ayudar a padecimientos que por su naturaleza ya el cuerpo no tenga los recursos energéticos o físicos para poder trascenderse, de mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, se puede utilizar en enfermedades agudas de pocos días, como para enfermedades crónicas, como para enfermedades terminales. Y como toda terapéutica, tiene alcances y tiene límites. Cuando se ha perdido la integridad, con el ejemplo que nos daba hace rato David, si hay una fractura, entonces primero entraría la reparación mecánica y se pueden dar entonces tratamientos con medicación homeopática para ayudar a que se consolide nuevamente esa fractura, a que se reparen los tejidos, etc. ¿Sí? Otra de las limitaciones está en las enfermedades carenciales. ¿Qué significa? Si por alguna razón la persona no tiene un buen suministro en calidad, cantidad o combinación de nutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, minerales, no lo va a proveer la homeopatía, lo tendría que proveer una sustitución nutricional, ¿sí? Entonces, eso sí sería aparte. Y en enfermedades terminales, vamos a mejorar la calidad de vida de las personas si no hay la posibilidad de hacer reversiones. Y hay estudios perfectamente comprobados que esto se puede hacer en cualquier tipo de patología terminal. Ok, muy bien. Ejemplos ahora. Ya estás clarificando, pero a nuestro auditorio sobre cómo funciona la homeopatía. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto la homeopatía? Una de las grandes cosas a aclarar es que la homeopatía es lenta. Cuando nosotros somos capaces como médicos, junto con la información que nos provee el paciente, de identificar el medicamento más semejante para sus síntomas, la acción es inmediata. No más de 3 a 5 días y comienzan a tener perfectamente sus efectos, ¿sí? Lo que pasa es que al no tener un buen método de interrogación, o si la persona no es capaz de hacer una buena introspección, por ejemplo, nosotros sí tendemos a aclarar mucho qué cosas agravan o mejoran un síntoma. Y a veces las personas no tienen esa capacidad de decir, ¿qué es lo que tiene? Vengo porque tengo dolor de cabeza. ¿Y cómo le duele? Pues como cuando duele. Pero ese dolor es como si le pulsara, le ardiera, le jalaran, le golpearan, le taladraran. ¿Cómo es ese dolor? No siempre lo saben decir. Entonces, si la persona no es capaz de hacer esa introspección, o si el terapeuta no tiene esa habilidad de producir un interrogatorio que le brinde la información necesaria para generar
la prescripción, entonces los efectos o no se dan, que esa es una cosa que yo lo veo como ventaja. El medicamento homeopático que no es el semejante no les va a hacer daño, no les va a hacer nada, ¿sí? No los va a dañar. Pero cuando es el semejante, inmediatamente van a empezar a obtener efectos favorables. Okay. Y además, dependiendo del tiempo de toma o dependiendo de la dinamización o el numerito de diluciones a las que se prescribe, los efectos pueden durar, por ejemplo, en una dilución 30 centesimal vegetal, el efecto puede durar aproximadamente un mes, aunque se lo tomen 1 o 2 semanas, un mes después. En un efecto de una medicación que provenga del reino animal, 30 centesimal tomada por unos 10 días, puede durar 45 días después de que se lo termina la prescripción, ¿sí? Y en un medicamento de origen mineral, 30 centesimal tomado por 7 a 10 días, después de que terminan esos 10 días, puede durar hasta 3 meses. Las dinamizaciones altas, por ejemplo, hay dinamizaciones 200 centesimal, 1000 centesimal, 5000 centesimal, 10.000 centesimal. Pueden durar meses. Sí, así es. Esto es muy curioso. Menos sustancia, más potencia. Sí. Y lo podríamos poner todavía mejor. Menos sustancia, más dinamización, más energía curativa. Así es. Así es. Como ven, esto es magia. Y claro, para entender qué sucede con la homeopatía, tenemos que romper nuestros esquemas. Totalmente. Muy bien. Yo tuve la oportunidad de acercarme a la homeopatía con un médico extraordinario, el doctor Torres Pico, que estaba en Santa María la Ribera. Y era un hombre de una calidad humana extraordinaria, un gran visionario. Y yo recuerdo que él me daba consejos. A mí me llamaban de adolescente porque yo tenía la tendencia a padecer de la garganta. Y el doctor siempre se quedaba conmigo un rato y me daba explicaciones, ¿no? Y él me decía, David, casi aquí podemos curar todo. Es decir, en problemas crónicos, a veces, dice, he tratado yo enfermedades crónicas en 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y algunas me ha llevado hasta 4 años, pero las logro quitar. Eso no podemos decir con la otra medicina. Es realmente una medicina extraordinaria. Pues bueno, la plática está muy buena. A mí sí me gusta mantener más o menos dentro de ciertos límites la conversación para no saturar a nuestros amigos. Pero yo quisiera pedirte para cerrar, estimado Ernesto, que nos hagas alguna reflexión y pasamos a cerrar. Como una recapitulación, o ¿qué crees tú que es importante, qué es necesario decir como para cerrar esta plática? Que se den la oportunidad de investigar y de utilizar este tipo de terapia. Yo entré a la homeopatía porque mi hijo mayor continuamente se enfermaba igual de la garganta. Y esa fue mi época alopática. Entonces, de alguna manera fue como forzosa mi entrada. Y al empezar a tomar la terapéutica homeopática, dejaba de enfermarse con la frecuencia y con la intensidad hasta que llegó un momento en que ya no se enfermaba de la garganta. Entonces, eso fue lo que me llevó a mí a estudiarla y a utilizarla personalmente. Esta es considerada también, junto con otras, una medicina humanista, que es algo que se ha perdido en la medicina hegemónica. Es una medicina tecnificista. Esto es una medicina del alma. Esto es una medicina integrativa. Utilícenla, dense la oportunidad. Es muy completa. Ve al ser humano en su integridad. En lo particular, mi consulta, que tiene esta visión integral, yo me llevo entre 45 minutos y 1 hora para ver un paciente, por lo que les acabo de decir, porque me interesa qué es lo que está pasando en su cuerpo, qué es lo que está pasando en su aspecto emocional, qué es lo que está pasando en su mente, para tratar de dar el mejor servicio posible y ver a mi semejante con las capacidades que tiene en su cuerpo para poder recuperar y mantener su salud. Entonces, es una medicina muy noble, es una medicina que no deja efectos adversos, es una medicina que incluso muy barata, es una medicina que ustedes pueden, normalmente no se acaban las sustancias que nosotros prescribimos y pueden ir guardándolos en un lugar fresco, que no le dé el sol, etc. Y pueden durar mucho tiempo los medicamentos homeopáticos siendo útiles, ¿sí? Y pues esa es una de las cosas, y además de agradecer la invitación que cordialmente me hiciste favor de hacer para venir a compartir algo de lo que conocemos. Sé que se manejaron muchos términos técnicos, pero
una de las intenciones que también mencionamos con David era que se dieran cuenta que hay ciencia detrás de esto, que no son cuestiones de alguien que se metió algo de una manera diferente para alterar su conciencia de una manera no propia. Entonces, es la medicina del alma, como hay otras, es una medicina humanista, es una medicina integrativa y eficiente. Existen protocolos homeopáticos para todo este tipo de cosas que hemos estado viendo desde el año pasado. Dense la oportunidad de conocerlos. Eficientes. Muy bien. Nada más una pregunta, fíjate. Ahorita que estabas diciendo esta parte final, dense oportunidad con esto que hemos estado padeciendo, ya va para 2 años, dense la oportunidad de una visión alternativa. A mí se me viene esta pregunta a la mente. Una de las críticas infundadas que se le hace a la homeopatía es que no existen estudios científicos sobre la validación, estos estudios de doble ciego que son tan recurrentes en las ciencias en general, las ciencias médicas en particular. ¿Es cierto esto? En lo absoluto. Francia tiene muchísimas publicaciones, Inglaterra tiene muchísimas publicaciones. Aquí en México existe todavía el Hospital Homeopático de México, que fue fundado por Porfirio Díaz. Si recordamos un poquito de historia, él era muy afrancesado, le gustaba mucho la cosa de Francia. Y Hahnemann fue excluido del colegio médico en su época, del colegio médico alemán, y tuvo que emigrar a Francia, que siempre ha sido como históricamente alguien que recibe mucho del conocimiento universal. Y entonces, Francia, España, aquí en México se publican también, pueden entrar a los buscadores a pedir información sobre estudios científicos sobre validación homeopática. Hay tesis muy interesantes con respecto a cómo funciona y para qué funciona. Muy bien, pues creo que con esto ya tenemos un vistazo así breve, muy breve de lo que es la homeopatía. Esto es un tema muy profundo que da para mucho más. Muy bien, estimados amigos, yo les agradezco mucho su atención y quiero pedirte un favor. Si nos puedes dar tus redes sociales, tu teléfono, dónde te pueden localizar. Quizá alguno de nuestros pacientes diga, pues me interesa hablar con el doctor Ernesto Ávila. Correcto, los vamos a pasar por internet y mis redes sociales son Sanar Desde Adentro MX en Facebook, Sanar Desde Adentro MX, y prácticamente eso es como lo estoy manejando. ¿Sí? Ahí tiene los datos del consultorio. Yo estoy en la zona norte de la Ciudad de México. Sin embargo, también damos consulta ahora por todo este tipo de circunstancias, videoconsultas. Entonces podemos coordinar también ese tipo de atención. Perfecto. Pronto les voy a pasar los datos. Vamos a estar en contacto. Y pues Ernesto, te quiero agradecer mucho, de verdad, el que hayas estado con nosotros. Gracias, David, también. Y esperamos verte pronto por aquí. Y a lo mejor le damos un poquito otro sesgo a la plática y hablamos un poquito acerca de estos conflictos que hay en el mundo de la medicina. Sí, antes de entrar decíamos que habíamos platicado un poquito de qué está pasando con las universidades donde se hace investigación médica, qué participación están teniendo los laboratorios, por qué razón tenemos que ser personas muy atentas para entender qué está sucediendo. ¿Realmente los laboratorios farmacéuticos tienen interés en sanar a la gente? Bueno, hay muchas preguntas y creo que tú eres la persona indicada para que platiquemos sobre estas cosas. Muy bien. Estimados amigos, nada más ahora yo les pido ya para finalizar, denle like a este video. Si no se han suscrito, suscríbanse, comenten, compartan y atrévanse a dar un paso quienes no lo han hecho y prueben las bondades de la medicina homeopática. Estimados amigos, gracias. Hasta pronto.